Emitimos en la 87.5 FM, también en la plataforma del Facebook Radio Revelación FM, a través de la TV online y aplicativo WBBM Online para el país y el mundo, desde Ciudad del Este, Paraguay. Esta es Radio Revelación de Ciudad del Este, primera radioemisora católica del este del país, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del kilómetro 7, Ciudad Nueva. Hay una voz que nace lejos, cruzando ríos y desiertos, y esparciendo por el viento, llegando hasta tu corazón. Es la palabra que te alienta, te anima, te da fuerza, en cada día y noche entera te acompaña sin cesar. 87.5 Esta es tu FM. radio amiga, con su voz te da alegría, contigo está todo el día. 87.5 FM. En el trabajo, en el estudio, en el hogar y en todas partes está Revelación FM. 87.5 FM. Radio Revelación. Revelación FM, Radio Católica, anuncia su próximo programa. La voz del peregrino, con el hermano Roberto Guachiré y Pedro Delgado. Les damos la más cordial bienvenida a tu programa, La Voz del Peregrino, por la 87.5 FM. La Voz del Peregrino, todos los sábados de 11 a 13 horas. Programación diseñado para fortalecer nuestra fe, enriquecer nuestra devoción y compartir los testimonios de fe y vida de las personas en el camino de conversión. La Voz del Peregrino. Conducen Roberto Guachiré y Pedro Delgado. No estoy sola, no. Cuando en mi vida se presenta un problema más. No estoy sola, no. Si en camino se presentan barreras. No estoy sola, no, porque te siento dentro de mi corazón. No estoy sola, no, cuando en mi canto yo digo que tú vives. No estoy sola, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás. Aún recuerdo, Señor, el momento que yo te conocí, cuando yo me sentía sola, sin nadie a mi lado. Ahora te canto de felicidad, de alegría y de gozo, porque sé que tú nunca me dejarás sola. No estoy sola, no, cuando en mi vida se presenta un problema más. No estoy sola, no, si en mi camino se presentan barreras. No estoy sola, no, porque te siento dentro de mi corazón. No estoy
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo, Señor nuestro, que así sea. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Oh Dios, ven en nuestra ayuda. Señor, apresúrate a socorrernos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días para cada uno. Alabamos y bendecimos a Dios por este nuevo día que nos regala de poder compartir con Él a través de nuestras oraciones, a través de su palabra y a través de las personas con las que nos encontramos, con nuestros seres queridos, con la familia, con los amigos, con la comunidad, con la iglesia. El poder sentir el movimiento del viento, de sentir la frescura del ambiente. Vemos la presencia de Dios, vemos la obra de Dios, y sentimos que su amor es inmenso, su amor es infinito por cada uno. Sentimos su paciencia, su misericordia. Sentimos que en cada movimiento Dios nos habla, como sosteniéndonos en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, ¿verdad? Nos sentimos a veces ya perdidos o sin esperanza. Y ahí está Dios a nuestro lado. Y eso es importante tener siempre en cuenta, como nos dice aquí en el Salmo 90, que si nos refugiamos bajo el amparo del Altísimo, no debemos de temer a nada. Nos dice que aunque ocurran situaciones dolorosas, que Él siempre está, nos va a proteger de ese peligro, no el peligro físico propiamente, sino el peligro espiritual que quiere conducirnos a la perdición eterna. Y que esa desgracia no nos alcanzará si nos refugiamos en el Señor. Nos dice: pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Así, mis queridos hermanos, es la dinámica es la de refugiarnos en Dios, de que Él nos proteja de todo peligro del enemigo que quiere nuestra destrucción. Entonces así estamos en este día sábado, ¿verdad? Una vez más compartiendo un poco esta programación La Voz del Peregrino, en la ausencia todavía del hermano Pedro. Tiene mucho trabajo en su empresa, y también es como también como agente pastoral de la iglesia.
es también activista social en su barrio. Y hoy va a estar inaugurando una obra importante que consiguieron y que beneficia enormemente a la comunidad. Oye, porque hay güey empedrado. Inaugurar la botella. Ahí se invita a mí, Wilson, ve ahí a la audiencia que ya hagan el asado, dice. Así que públicamente, mami Pedro, allá ponen con la invitación. Así que ya preparando más. Plan de asadores. Los jotas de nada la carga. Sí, señor. Entonces, agradecemos a Dios, hermanos, por este día que nos regala, ¿verdad? Así como dijimos. Y debemos estar siempre agradecidos a Dios por la vida, principalmente por ese don maravilloso que Él nos ha regalado. Y después todos los bienes que Dios nos da. Entonces, somos un regalo de Dios y todo lo que poseemos también son regalos que Él nos brinda, ¿verdad? Por más que ponemos nuestra parte, el trabajo, el conocimiento, el estudio, todo, pero todo Dios nos da. Nos da el conocimiento, nos da la capacidad de razonar, de poder estudiar, formar, de profesionalizarse en una área y desde ahí también poder ganar el sustento, ¿verdad? Para poder, por así decir, de tener cosas en esta vida, pero que son para esta vida, que no son para la otra vida, y que también para eso lo estamos haciendo, para la otra vida, que las obras que hacemos que muchas veces no vemos y que tenemos la tentación de querer ver. Así es que a niña no paña mañana y si no ya van y ya hacia adelante. Entonces vamos a irnos a una pausita, una hermosa canción que el hermano nos está preparando y enseguida volvemos. Y también saludamos a los hermanos de TV San Blas, el hermano Valentín Benítez. ¿Qué tal, hermano Valentín? ¿Bate copio? Sí, ahora estuve en el encuentro en Mangoré con el Monseñor Guillermo, el Padre Ángel, la Coordinación Diocesana de Laicos y con los hermanos que estuvimos ahí compartiendo un ratito. A cañizo y a ver la aña compartir mi una horita. Entonces vamos a una pausa y enseguida volvemos con más La Voz del Peregrino. Tanto tiempo he vivido ciegamente, tanto tiempo he caminado sin razón, y hoy tu luz que agiganta mi destino. Esta ofrenda hoy te entrego, mi Señor. Está el pan y está el vino en esta mesa. Será tu cuerpo y tu sangre, oh Jesús. Tu Padre que bendice desde el cielo, se convierte en vida eterna, oh Jesús. Está el pan y está el vino en esta mesa. Será tu cuerpo y tu sangre, oh Jesús.
tu Padre que bendice desde el cielo, se convierte en vida eterna. Oh Jesús. 87.5 FM. Revelación, frecuencia modulada. Son las 11 de la mañana más 24 minutos, mis queridos hermanos. Odi para el año de hora. Y bien, Adi para la reunión, a cumplir más el año de programación con este día. Y justamente estuvimos haciendo trabajo grupal. Pues va a aprovechar a Cañizo. Pero bueno, también fue muy importante el encuentro que tuvimos. Gracias a la organización de la iglesia, que nos brinda también así espacio formativo, ¿verdad? Donde debemos de poner presencia y así ir aprendiendo un poco más. Y fue sobre la carta pastoral de los obispos del Paraguay. La carta pastoral que hemos compartido ya un poco acá en el programa hace como 2 meses atrás, y que es tiene contenido muy importante que nos va a ayudar siempre, no solamente por este año sino por siempre, porque forma parte de nuestra cotidianidad, digamos así, en donde nos llama ¿cómo se llama eso? Obligatoriamente estamos ahí, ¿verdad? Por más que a veces decimos no estoy, formamos parte y de todo eso. Y la carta habla sobre 7 puntos, justamente, y ellos son la política, habla la economía, la ecología, la justicia, la salud, la educación y la protección social. Son puntos que los obispos vieron la necesidad de poder pronunciarse sobre estos puntos, y lo hicieron de maneras así muy sintética, ¿verdad? Pero es muy importante, que nos da un poco de luz para nosotros, ¿verdad? Para los laicos principalmente, que somos llamados a comprometernos, ¿verdad?, con las realidades temporales, como que son los servicios que debemos de prestar a nuestra comunidad en el ámbito político. Y de ahí nace todo, nace la economía, el cuidado del medio ambiente, de ahí nace como ser equitativo, ¿verdad? Y mirar todos esos aspectos de la salud, de la educación y todo. De ahí sale todo. Y después decimos, se politizó la justicia, se politizó la fiscalía, se politizó la policía, los militares. Y la política, eso nace todo. Quiera sea o no, se organiza en base a la línea que uno toma para el país, ¿verdad? Y es bastante amplio, y por ello es necesario que nos formemos, escuchar la voz de la iglesia, escuchar la voz de nuestros pastores, de cómo y de qué estamos formados. Ya peña identidad cristiana, no vale ya perder. Allá perder está
nañaña alimentáramos con los buenos alimentos que nos da la iglesia. No basta decir que somos católicos, debemos de demostrar. ¿Y cómo vamos a demostrar? Teniendo esa fortaleza. ¿Y cómo vamos a tener esa fortaleza? En unidad con nuestra iglesia, ¿no? En unidad con los pastores, en unidad con la comunidad. Oñondive, porque no hay llanero solitario. No existe, no se puede. No hay quien quiera, o sea que oírla, oye, pues sea tipo llanero solitario, sea yapota. Pero eso pues es un poco demagogo, no. Y que tú ya puedo, porque de repente políticamente eso a veces a la gente le gusta. La sea yapota. Y la gente inocentemente a veces o cree, ¿vaya? Y no es ningún así. Ya yapotan, ojina, oñón dive, upecha mana. Entonces, fue muy interesante, ¿verdad? El encuentro que tuvimos. Y es en donde debemos de aterrizar el evangelio, que es justamente en lo social, en donde debe de aterrizar el evangelio. Porque no basta decir, gritar lo que dice la Biblia, si lo que estamos diciendo no es visible. No es visible. Y entonces se nos va a cuestionar nuevamente en ese sentido. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo por mejorar la sociedad? Por mitigar el hambre de nuestros hermanos nativos, por ejemplo. Estuve estudiando un poco sobre los indígenas, el término indígena. Y eso se utilizó despectivamente por los invasores llamados Baigojina. Eso Wilson y güey, va a ya para que voy a descubrir la América. Y ellos le trataron de forma despectivamente, pero que ellos son personas que fueron etiquetadas años ya seguida y ya eso es cual la indígena. Son hermanos nativos, ¿verdad? Hermanos que merecen ser respetados, que merecen ser acompañados. Y bueno, que a través de nuestra ayuda también puedan mejorar su calidad de vida y de cuidar también a su entorno. En el potaja de cuera la ñandesa, jaume europeo y potaña en de cola europeo y sai. O sea que ya esa mía pega aspecto. A ver, va a decir te imaginas la de comportamiento como cristiano. Y dice, ¿y cuál es la razón de ser de la iglesia? Y anunciar a Cristo. ¿Y cómo voy a anunciar? A través de la palabra y a través de la acción. A través de la palabra, de la acción. O si no, pues ya tiene discurso. Si es que no va acompañado Jesús, mostraba, daba de comer a la gente, curaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Él accionaba, ¿verdad? No solamente hablaba. Y a eso también la iglesia está llamado. Y como miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, no podemos hacer otra cosa más que también hacer las veces de Jesús, de tener compasión por nuestro prójimo. Y a eso lo llama justamente
la Iglesia, utilizando un término social, ¿no lleva? Y tiene su enseñanza propia, que está unida al Evangelio. No es una doctrina separada, sino que está unida, ¿no lleva? Por eso es importante entender, tener este conocimiento, ¿no lleva? Iluminado desde la fe. Y ahí nace justamente la doctrina social. Este material es un compendio que tengo de la doctrina social de la Iglesia. Y justamente nos habla de que por ejemplo, no ha sido pensada desde el principio, sino que se ha formado en el curso del tiempo, la doctrina social. Allá va. Con el caminar, allá va, de este mundo, a través de numerosas intervenciones del magisterio sobre temas sociales. Y nos dice que este inicio explica justamente el hecho de que hayan podido darse acerca de su naturaleza, el método y la estructura de la doctrina social. Y justamente nos dice que encontramos esto justamente en un documento del Papa, hoy San Juan Pablo II, en la carta encíclica Laborem Exercens. Ya lee directo y teina. La cual la pesa para pronuncia. Laborem Exercens. Anota mía y ve un poco de qué habla esta carta encíclica de San Juan Pablo II. Y también en la encíclica Solicitudo Rei Socialis. Entonces la doctrina social de la Iglesia no pertenece, y esto hay que poner en mayúscula, no pertenece al ámbito de la ideología. Porque a veces queremos también meter en una bolsa todo. Sino, esto pertenece, la doctrina social de la Iglesia pertenece a la teología. A la teología. Y especialmente la teología moral, porque la política pues se aplica en la vida ya es real, visible. Un hermano nativo que necesita de algo y tengo que ver personalmente qué puedo yo hacer por ese prójimo. Acercarme primeramente a hablar con él, con ellos. Pero pietente ya topa ese que cada día ve centro va para la necesidad. Y entonces yo no voy a poder solucionar solo, porque no tengo la capacidad económica por ahí. Entonces, pero yo puedo gestionar esa ayuda con los entes allá, que tienen inclusive presupuesto para ayudar. La municipalidad, la gobernación y otros estamentos que tienen presupuestados, que eso aplaudimos, ¿verdad? Por un lado. Pero a Nina tiene la presupuesto, ojo, para sueldo, ¿ve? A funcionarios que nunca trabajan, no hacen nada, no salen a recorrer por los lugares donde están esos prójimos.
para hacer algo como funcionario. No hacen. Aupea la iba. Hoy la fortaleza ya le con la organización cuera. Y rubros y güey. Pero ese rubro ellos mal utilizan. Aupea era malversación. Y eso es punir hay que tú oñe imputar su cuera por mal desempeño. Pero no hay coyupea, va eres. Porque los que nos creemos buenos no hacemos nada. Si el año se mete sí, bebé, porque pega tal cosa. Entonces, gracias a los buenos, los malos están ahí. Los malos entre comillas ya. Sí, uno de los malos y nada. Yo soy entre esos malos también estoy. Entonces, la doctrina social no es un sistema ideológico que tiende a definir y componer las relaciones económicas, políticas y sociales, sino es la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de las vidas del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene la doctrina social? Interpretar las realidades sociales y examinando todo aquello con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, pero a la vez trascendente, porque nosotros no estamos aquí para quedarnos. Nuestra atención, o sea que la doctrina social de la Iglesia nos enseña solamente para en función aquí en la tierra, sino en función del cielo. En función del cielo. Porque todos tenemos que conocerles a Dios. Todos tenemos que vivir como hijos de Dios. Y a eso estamos llamados los cristianos, los agentes pastorales, ¿verdad? Todos los bautizados. Todos. Aquí no hay todos. Entonces la doctrina social es de naturaleza teológica. Y especialmente ya es agüesa en lo moral. Ya que debe orientar las conductas de las personas. Y en esto habla mucho el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Solicitudo Rei Socialis. Y es muy interesante, hermanos y hermanas, que podamos estudiar el magisterio de la Iglesia sobre la doctrina social. Y ahí está en qué campo eso se puede ejecutar. Y ahí está la pastoral social de la Iglesia. La pastoral social en donde aterriza, como dijimos ya, el Evangelio. Tenemos la pastoral litúrgica en donde celebramos nuestra fe. La pastoral catequística en donde estudiamos y aprendemos sobre la fe. La pastoral social en donde vivimos, en donde justamente tocamos, vivenciamos lo que es el Evangelio. Entonces la fe que acoge la palabra divina y la pone en práctica interacciona eficazmente con la razón. Ella huesa siempre, el Papa San Juan Pablo hablaba mucho de esto, fe y razón.
La inteligencia de la fe, en particular, de la fe orientada a la práctica, es estructurada por la razón. Y tenemos justamente también una carta encíclica de San Juan Pablo II al respecto, Fides et Ratio. Fides et Ratio. Y es muy interesante, en donde encontramos la fe y la razón constituyen las dos vías cognoscitivas de la doctrina social, siendo dos las fuentes de las que se nutre la revelación y la naturaleza humana. De ahí, mis queridos hermanos, el Evangelio no puede quedar en la nube, en el aire, proclamar Dios te ama, Dios te salva. Categórico. El querigma, anunciar la salvación, anunciar el amor de Dios, denunciar el pecado, abrirnos a la gracia del Espíritu Santo para poder experimentar la vida divina, de dejarnos conducir por la gracia de Dios, de acercarnos a los sacramentos, de la reconciliación, de la Eucaristía, y que tiene su puerta de entrada en el bautismo. Tenemos que poder conocer los sacramentos. ¿Y cómo vamos a definir? Ya es UP castellano, ¿verdad? Sacramento. Allá es UP es un medio sagrado. En nuestro caso, medio sagrado de salvación. Sacramento. Y los sacramentos de iniciación, y que en la familia divina, tenemos el bautismo, tenemos después la confirmación, la Eucaristía. Pero al año en el sacramento, allá va, ya ne iniciaba. Jaupe ya con sacramentos de sanación, de curación, de liberación. Ya le con la sacramento de la confesión y sacramento de unción de los enfermos. Pero el sacramento de cura. Y después tenemos los sacramentos que son específicos o sacramentos de servicio, que son matrimonio y orden sagrado. Matrimonio y orden sagrado. Y eso nos ayuda justamente en nuestra vida de fe y en la moral. O sea que un día en el sacramento me va a llenar la gracia, la fortaleza, la luz de cómo debemos de vivir la vida cristiana. Y ahí justamente entra también nuestro accionar para con el otro. No solamente personal, se haya salvaje, se haya popaite, ¿verdad? Yo me acerco, será sacramento, no faltáis. En teoría. Pero eso pico se refleja en la práctica. Se refleja que yo soy cristiano. La gente ve y dice, esa persona ha de ser cristiano. Pea pico ayapo. Entonces, mis queridos hermanos, esto que está ocurriendo en la realidad nos interpela. A mí me interpela como agente pastoral. Me interpela. Profundamente me interpela.
Y Dios nos llama a todos. Justamente nuestro facilitador del día de hoy hizo una pregunta. ¿Acaso somos responsables por los ateos? Musulmanes, budistas, asesinos, políticos, no sé, de todo lo cita. Y somos responsables también. Somos cristianos. Cristo vino a derramar su sangre por todos, por todos. Y yo no tengo la autoridad de etiquetar a nadie. No tengo esa autoridad de etiquetar. Tengo la autoridad de servir a mi prójimo. No por ser tal cosa, sino porque es hijo de Dios. Entonces, la ñande ya orientaba a la ñande vida siempre hacia Dios, hacia nuestro prójimo en función de Dios. En función de Dios. Y ahí entra ya un poco también a tallar lo que es la conversión. Y debe que este compendio, la doctrina social es de la iglesia, porque la iglesia es el sujeto que la elabora, la difunde y enseña. Porque es expresión, se lleva a expresar el evangelio, el accionar. Por ejemplo, les cuento así nomás un ratito cómo hacían los primeros apóstoles después de la muerte y resurrección del Señor. Ellos salieron, dice, a predicar la palabra. ¿Y cómo hacían primeramente antes de predicar, antes de anunciar, antes de hablar? Empezaban ellos a atenderle a la gente. Anteriormente se vivían por clanes. Aupeante, supongo, no sé, impeima. ¿Y qué pasa? Ellos empezaron ya a salir, a juntarse con los otros. Y le llamaba la atención, ¿por qué? Hoy cuase güey. How por andu sube cuera. How Pepe o proclamar güey el querigma. O proclamar sube cuera. Entonces, este no es algo nuevo ayer para esta enseñanza sobre la doctrina social. No es nuevo, es siempre hoy va hoy en el caracú de la proclamación. También nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 426 que en toda enseñanza bíblica, catequística, teológica, ¿no?, el centro es Cristo. El centro es Cristo, que sufrió y murió por nosotros, pero que ahora resucitado vive con nosotros. Entonces, todo esto que enseñamos debe reflejarse no solamente en lo personal, también en lo comunitario, en la iglesia, en la parroquia, en las capillas, en los grupos, en los movimientos. Entonces nos dice el Catecismo, se trata de procurar comprender el significado de los gestos y las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo.
Entonces, va el año ya po a Hanyan de ya caracterizado, ¿verdad? Vivir en comunión con Jesucristo. Y como vivir en comunión con Jesucristo es vivir en comunión con mis hermanos. Sea del partido del fútbol quien fuere, cerrista, olimpista, liberteño, no sé, guaraní, colorado, liberal, encuentrista, freverista. No podemos nosotros dividir, porque entonces ahí ya nos estamos separando del cuerpo, nos estamos ya siendo incoherentes y no estamos en comunión con Jesucristo. Tenemos que estar unidos a Él, porque solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu. Y así hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Y si vivimos así, mis queridos hermanos, este mundo va a cambiar. Va a tener otra cara. De ponerle presentes a Dios en todas nuestras acciones. De ahí, nuestro compromiso con la sociedad, más que nunca, estamos siendo llamados para llevar esa luz. Porque este caminar pareciera nomás de que es toda oscuridad. ¿Y cómo no va a ser oscuro si los cristianos nos escondemos de nuestros compromisos, de nuestras obligaciones? Y hasta inclusive afirmando, ese no es mi lugar, ese no es mi don. ¿Y qué Jesús haría? Él diría lo mismo también, o se iba a negar. Él actuaba con la verdad. Cuando hacía falta de recriminar, recriminaba a lo que decían conocer a Dios, pero hacían cosas distintas. Entonces estamos llamados a vivir en la verdad, a decir la verdad, sin miedo, sin ofender, sin herir, buscando siempre el bien común. De que todos debemos de conocer la verdad, de vivir en la verdad, en el amor, en el servicio. Que todos podamos vivir en armonía, a pesar de las diferencias políticas. El Papa Francisco hablaba mucho de eso. Que somos seres diferentes y que debemos de respetar nuestra diferencia, nuestras opiniones, nuestras opciones, y la que debe de unirnos es el amor de Dios y de amarnos y como hermanos, todos. Bien, entonces antes de despedirme, quiero saludar al hermano Egidio Benítez, nuestro fiel seguidor, intercesor de la radio Revelación 87.5. Agradecemos a quienes nos acompañaron a través del Facebook, a través de la radio, y a todos quienes también estarán viendo, porque esto queda grabado. Agradecemos al hermano Valentín de TV San Blas. Agradecemos a nuestro obispo por el encuentro que organizaron hoy, por todos los agentes pastorales. Agradecemos también a Dios por esta radio
¿verdad? Por darnos esta oportunidad de poder compartir un poco de reflexión y así poner un poco un grano de arena también en nuestra parte, de que el Evangelio viene y está para iluminar nuestra vida, para que hagamos presente el cielo aquí en la tierra, y que eso depende de cada uno, depende de mí, depende de vos. Y juntos hacer de que esta sociedad pueda ser más ya de su página amigable, ¿verdad? Y que seamos menos ofensivos. Anila ya yo herí, ya yo ofendé, ya yo acusá, sino más bien decirnos la verdad, si hace falta, y conducirnos por el camino del bien. Que nuestra Madre María Santísima nos ayude, nos proteja, y que su poderosa intercesión haga llegar hasta su Hijo nuestras necesidades, que estamos seguros de que el Señor siempre obrará a nuestro favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya está. Siguiente sábado, Dios mediante, con más la voz del peregrino.